Y muy expresivo, ¿no? Yo creo que las manos son un elemento mira, oye, Pues mira, a mí me encanta lo que es el realismo, es lo que vengo haciendo prácticamente desde que empecé. Me encanta, me apasiona la figura, el ser humano como ser expresivo de emociones, pensamientos, que puede ser capaz de hacer introspecciones, que no todo el mundo a veces se da ese lujo de hacer una introspección para reflexionar sobre lo que es su pero es vida. un arte duro, es como esta corona, o sea, nos Totalmente. duele, nos pesa, pero nos lastima, pero es la realidad, Sí, ¿no? la introspección es un poco hacer eso, hacer ese chapuzón hacia adentro y poder estar inmerso un poquito en lo que nos duele y aprender desde el dolor. De hecho, justamente acabo de terminar de hacer una película y que se acaba de estrenar, Ok, sí, que eso se estaba llama viendo, Gólgota, Flor de Carne, y hace alusión justamente a esta espina que traemos que todo el mundo cargando. carga, ¿no? Claro, esos son dolores que no se solventaron en su momento, que no trataste y que de alguna manera es a través del arte que puedes sacar eso y después hacer otra introspección para sacar conclusiones y de alguna manera crecer, ¿no? El arte siempre te ayuda también a A crecer. evolucionar. Al fin. Oye, pero quiero preguntarte, tú surges como artista plástica, pintora, tuve la oportunidad de ver tus cuadros, Ujú. pero brincas a un concepto donde está todo el mundo, el concepto más multimedia, cinematográfico, 3D, o sea, como que más integral. ¿Cómo se da esta transición? No es ruptura, es una transición, ¿no? Es una transición que de alguna manera los artistas suelen hacer como de forma más natural, salvo que se quieran encasillar en un solo tipo de arte. Yo tuve la oportunidad con Miquel de poder abrir esa visión a otros medios de Miquel comunicación. Lizarde, para que nuestro Sigo. público lo entienda, es un artista plástico Sí, español, que es tu pareja, que bueno, entre los dos efectivamente. logran tener una fusión y explotar todo ese arte. Efectivamente, Miquel es mi pareja. Él ya venía del mundo del cine, Ok. ya había estado en fotografía, ya se estaba formando en pintura y estaba explorando también ese mundo del cine underground extremo. Entonces, un poco charlando, teniendo una conversación como tú y yo, surgió la idea de generar un guión en el que hiciera alusión de mi vida, de mi pasado, de todos esos temas no resueltos y convertirlos en una pintura que me ayudase no solamente a liberarme de todo aquello, sino que también permitiese a otros que pudieran estar en situaciones similares a poder comprenderse y al mismo tiempo también liberarse. Es que Xochitl, al final del día tú vas a compartir conmigo esta postura. El arte es la representación de una persona que puede tener identificación con miles de personas. Exacto. Me gusta mucho esta exposición porque ves gente de todas las nacionalidades, pero tenemos gustos afines. El ser humano, independientemente del idioma, del color, cuando llora, llora con lágrimas. Totalmente. Y eso yo creo que rompe, digo, Sí, estas sin duda. espinas, esta obra, esta película que tú reflejas también lo retoma. Ese Cristo que es el que concluye la obra, tuve la oportunidad de verlo y realmente es mucho sentimiento y va más allá de la cultura, de la edad y de la idiosincrasia. Totalmente. Además que como tú bien dices, Joel, el dolor es universal. Sí, claro. Nos convierte a todos en hermanos y de alguna manera todos entendemos lo que es el dolor. Y justo viendo esta pieza evoca todo eso, lo que engloba al ser humano, que no solemos aceptar y es justamente ese dolor. Cuando lo vives de verdad, desde esa intensidad, creo que lo más bonito es poder ayudar también a Sí, al otras final del personas. día le dice, esto pasamos, hace rato tuvimos la oportunidad de entrevistar a tu pareja en una galería de origen alemán, y yo tuve la oportunidad de vivir, de estudiar en Europa, y tú dices, todavía no han superado la posguerra o la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero eso fue hace 70 años y no lo van a hacer, porque es su mindset, es su idiosincrasia, es su Exactamente. ADN, y lo mismo el mexicano, además el concepto de cristianismo, que dibuja todo eso, ¿no? La idiosincrasia del dolor. Así es, de hecho justamente la película que se llama Gólgota, Ok. Flor de Carne, hace alusión a ese calvario que vivió Jesucristo en su última etapa. Entonces de alguna manera es eso lo que nos ayuda, nos ha dejado un mensaje desde la religión hacia el ser humano, pues como a través del dolor también se aprende. Ayúdame a entender y explicarle a nuestro público que nos está viendo.
¿Cómo, lejos de que se dé esta transición, cómo entras a esos temas? Porque al final del día no es una película de carácter religioso. No, 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 no. ¿Cómo le entras a estos temas y no pisar callos? Porque México, pues es duro. Sí, sí es duro. Y no México, todo el mundo con su religión, con su creencia. Estás tocando las fibras más sensibles, estás tirando mitos. Efectivamente, creo que ese es un hándicap bastante complejo, sobre todo para una mujer Sí, claro. en México, Sí, siendo no. católica. Y en una época donde la gente está ávida de creer. Sí, Hay un libro, yo supe que tú viviste en Europa, y me llamó la atención un autor que es viejo en tiempo, pero es contemporáneo en cuanto a la visión. Fernando Sabater. sí. Cuando que escribe, ¿en qué creen los que no creen? Y la gente que no cree tiene que creer en algo. Ahorita, después de la pandemia, tuvimos que inventar en qué creer. Muchos creemos en esas pirámides, en esas piedras, otros creen en eso, otros creen en el universo, en el aire, pero no les podemos quitar ese sentimiento de creer. Y de hecho creo que no tiene que ser la intención de nadie. Por No, ejemplo, claro. en mi aspecto soy católica, no practicante, creo en Dios, no de la forma en la que cree la mayor parte de la gente, pero creo que no tiene que ver nada a veces el arte con eso, sino con algo universal que estábamos hablando justamente Claro. del dolor, el sufrimiento y aprender a través de eso. De hecho, la película se estrenó en Europa. Sí, me en estabas diciendo que estás en Alemania. Alemania, pues no, dije, oye, Tengo la es esperanza que que no llegue a México. ellos tienen una carga que no la han superado. Cuando dice, oye, los de la Segunda Guerra Mundial ya se murieron. Sí. Y los chiquitos los siguen replicando. Vimos una exposición, mucha fuerza, mucho color, mucho carácter. Y sí son los alemanes. Sí, así es. Yo creo que por eso fueron los ideales, o sea, la productora ideal para entender esta película, a pesar de que era bastante dura, dijeron, viniendo de una mujer, Sí, es complicado, claro, ¿no? no, sí. Pero digamos que apostaron por una mujer mexicana viviendo en España, religiosa, y creo que ha salido algo muy potente que ya está teniendo las primeras críticas, están siendo muy buenas, la evaluación está siendo 8 de 10. ¿Cuándo viene de a lo México? cual, de hecho, ya se están pidiendo. Ah, en ya México, está, ya las ok, están mandando genial. a México, ya Ok, se hizo la genial. preventa de la película. Actualmente ya se está repartiendo a toda Latinoamérica porque tiene esa facultad la productora de Ultravisual de poder enviar a todas partes Oye, del mundo. Xochitl, fíjate que yo quise tomar la entrevista porque hemos visto en este espacio de que el mundo está hablando de una transición. Sí. Los hombres se apoderaron del tema del arte y de muchas áreas, y hoy en día las mujeres están buscando esos espacios. Yo soy el principal ávido de encontrar mujeres artistas como tú, que están trascendiendo fronteras, están pisando callos, están rompiendo el esquema de la tradición. Y me gustaría ponerte como un pequeño ejemplo y una pregunta. ¿Cuesta trabajo romper como mujer y entrarle a temas duros como la religión, como el cine, como el arte, competir con Europa? ¿Cómo percibes eso tú como mujer? Sí cuesta, porque vivimos en un mundo que es de los hombres, pertenece a los hombres en el arte, en el todo. Sí, tipo de sí, arte, nos cine, quedamos música, con pintura. todo, o sea, Sí, porque era lo que había, o es sea, tampoco complicado. éramos gandallas, no, era lo que había. Es complicado entrar a ese mundo, pero también te digo, esto es a base de insistencia, Claro. de estar formado, de ser disciplinado, de trabajar Sí, a sí, pesar claro, de sí, todo, de creer en ti. Es que no hay otra. Y trabajas no hay dos otra veces fórmula. más. Sí, no hay otra fórmula, no hay si conoces a fulanito, no hay. Lo único que hay es tu trabajo, tu disciplina, tu perseverancia, tu creer en ti y que nada ni nadie te pare. O sea, solo tienes que ver hacia adelante, es lo único. Oye, Y no no, tienes que pensar en nada más. Xochitl, genial. Oye, si alguien quisiera conocer un poco más tu obra, esta película, lo que vienes haciendo, probablemente las exposiciones, digo, que vienes como artista plástico, ¿cómo te localizamos? Dile al público, por favor. Pues en mis redes sociales aparezco como Xochitl Espinosa F. Instagram es la red social que más utilizo. Y en Facebook aparezco como María Xochitl Espinosa Flores, que es mi nombre completo. Okay, Xochitl, queremos darte las gracias por estar No, con gracias nosotros. a ti, Joel, No, por esta gracias. entrevista. Y nosotros decirle a nuestro público, Maco te permite eso, romper el espacio, romper el tiempo, pero sobre todo conocer a la gente. Continuamos. Simbólica de lo que pudiera ser el arte